enfermedades Sí. restrictivas pulmonares. Por ejemplo, este señor es fumador, ¿no? Un fumador de por vida y en exceso, se llama tabaquismo, ¿no? No lo sabemos. Secuelas de TBC o secuelas de nivel pulmonar extensas, ¿no? Por X razones, ¿no? Entonces descarta patología pulmonar. ¿Y cómo descartarías la patología pulmonar? A ver, voluntarios, ¿algo? ¿O lo llamo yo? Sí, Doctor, doctor. ¿podría ser con una saturación mayor a 92? Entonces el API es gases arteriales, ¿ya? De cajón. Acuérdate que nosotros estamos haciendo una enfermedad por descarte, no eres tú, no es el otro, no es el de más allá, pues es este, ¿no? Entonces, para el problema respiratorio, gases arteriales desde el saque, ¿no es cierto? ¿Qué más descartarías? ¿Qué otro grupo de enfermedades? Ya lo has dicho, cardíacas, sobre todo la que haya comunicación derecha-izquierda. El típico caso que no sería este, sería los niños azules que llaman, ¿no? Tetralogía de Fallot, Tessemeyer y no sé qué más hay por ahí, ¿no? Todas esas cosas raras, ¿no? Que cursan con hemoglobina muy por encima de 24, ¿no? Incluso, ¿no? Pero de todas maneras, preguntar y descartar problemas de comunicaciones derecha-izquierda significativas. El otro grupo de enfermedades para buscar y ir descartando es problemas renales, ¿no? Sobre todo, ahí viene un poco más complicado, pues sería, por ejemplo, estenosis de la arteria renal. O incluso, no solo de la arteria completa, sino una de las ramas internas de la arteria renal, ¿no? Entonces, esa parte del riñón hipóxico va a producir mucha eritropoyetina y nos va a llevar a una poliglobulia compensatoria, ¿no? Entonces, ¿qué pedirían ahí? A ver, ¿qué dice expositora? ¿Qué dices, Edith? ¿Qué le pedirías para descartar que hay un problema renal? Por lo menos, uno de los... Ah, un examen de orina, doctor. ¿Podría ser? No, no. Puede ser una ecografía para ver si hay nódulos o algo. No. Por supuesto, parte puede ser también el riñón poliquístico, ¿no? Sí, una ecografía renal de cajón de todas maneras, pero algo más La urea y la creatinina, doctor. no te ayudaría mucho, más que todo para insuficiencia renal, ¿no? Puede ser eritropoyetina, doctor. Correcto, dosaje de eritropoyetina, ¿no? Porque si el riñón o una parte del riñón está hipóxico, va a haber incremento de la eritropoyetina. Además, como ya lo dijeron, hay algunos tumores que fabrican o pueden producir, ¿no? Eritropoyetina o fracciones de eritropoyetina y se comportan igual, ¿no? Por ejemplo, algunos tumores hepáticos, hepatomas. La eritropoyetina se fabrica en riñón, principalmente por algo en el hígado, 85-15%, ¿no? Se pide una ecografía de abdomen. ¿Ves hígado? Y ves vaso, ves riñones. Pero obviamente lo más simple va a ser el dosaje de eritropoyetina y también puedes pedir ahí, si quieres, una arteriografía renal. Un poco más complicado, ¿no? Pero ahí tendrías, en estos tres grupos de patología tienes lo principal, ¿no? Descarta problema respiratorio, cardíaco y renal. Y bueno, ya después vienen las cosas más raras, ¿no? Y al final, por descarte, si no hay ninguna causa secundaria, bueno, este es primario. ¿Pero qué cosa es primario? Una policitemia vera podría ser, ¿no? Correcto. Entonces, te repregunto, Edith, ¿cuál sería tu...? Ah, no, pásame la siguiente, perdón, por ratito. No, todavía déjalo ahí, quiero una cosa. ¿Alguien quiere participar o lo llamo yo? No. Yo, doctor. Tú eres Anthony, ¿no? ¿Tu Sí. apellido es? Molina. A ver, dime, Anthony. Yo que no leí sobre polisistemia vera era que se encontraba mayor, la hemoglobina puede ser mayor de 18, igual a 18.5, y si es que eso no cuadraba, pues el hematocrito, que normalmente es mayor a 60%. También es como ya dijeron, se elevan las tres líneas celulares. Es por eso que puede haber una trombocitopenia, como en el paciente se puede ver por los exámenes de perfil, por los exámenes de protombina y eso. Y también en los leucocitos, la línea linfoide también puede estar elevada. Por eso es que con esa elevación de tres líneas, aparte de eso, ya con un dosaje de EPOS, creo que se podría llegar a lo que sería una polisistemia B, descartando las secundarias. Claro.
prácticamente para policitemia vera se descarte el resto, más algunas cosas más para confirmarlo, ¿no? Claro. Además, Acá, porque sí, o sea, sí. porque la mutación se da en las células progenitoras pluripotenciales, por eso es que las tres líneas son las que están afectadas, y no Ya, solo los. correcto. Acá hay patología de células madre o células progenitoras del tejido hematopoyético. Pero en la policitemia vera puede haber en un momento solamente incremento de la serie roja, ¿no? O puede estar de 2 líneas incrementadas o las 3 líneas, ¿eh? Dependiendo cuánto evolucionó la enfermedad también, ¿no? Entonces, Sí. para nosotros vemos, bueno, el paciente que viene a lo de Valle viene con enfermedad avanzada, ¿no? Pero a veces debemos encontrar pacientes que solo tienen poliglobulia, ¿no? O sea, solamente serie roja comprometida, nada más, ¿eh? Nada más. El diagnóstico es un poco más difícil ahí, pero existe, ¿no? Dime, Anthony, ¿crees que hay problema de coagulación en el paciente? Sí, porque las manifestaciones clínicas que ha presentado como entre ellos tenía, creo que la visión borrosa se podría dar por pequeños trombos que se pueden dar a nivel de los vasos retinianos. Y también otra manifestación clínica en otro paciente puede ser también la cefalea, los mareos. Yo creo que sí tenía una afectación de esas líneas, de la línea megaperocítica, de la serie megaperocítica. Vale. Expositora, Edith, ¿qué dices? ¿Hay problema de coagulación en la paciente o no? Yo creo que sí, doctor, porque también vemos que el tiempo de protombina y el tiempo de tromboplastina parcial están elevados. Ya. Pero mira, para que te haga una referencia, los valores de referencia, en este caso 13 o 35 segundos que están ahí en la proyección, ¿no? Son los controles normales que hace cada laboratorio. O sea, más que un rango fijo, lo que hago yo, o que hace el laboratorio, corre un pool de plasmas normales, o los plasmas comerciales que ya vienen liofilizados, que son los estándares como control, ¿no? Y debo correr cada día o cada semana, ¿no? Porque eso va a variar también la sensibilidad con el mismo reactivo. No, perdón, con el mismo plasma control que yo compro y con el reactivo también, ¿no? De la prueba. Que siempre se hace un control normal de referencia y del paciente para contrastar. Entonces, en este caso sale 13 segundos, pero hemos manejado en el 2 de mayo también control de 10 segundos, 11, 12, 13 hasta el 14, ¿no? Igual para la tromboplastina parcial, ¿no? Es tromboplastina parcial activada, ¿no? Entonces, se dice que para el tipo de protrombina normal es más o menos 2 segundos del control. O sea, si mi control es 13, es normal hasta 15, ¿no? Y para la tromboplastina parcial activado es más o menos 10 segundos del control. O sea, sería normal hasta 45. O sea, de 25 a 45, ¿no? Estaría un poco elevado, ¿no? Entonces, pequeñas elevaciones no producen cuadro clínico hemorrágico, por si acaso, ¿eh? Pero también puede haber distorsiones, que seguro más tarde van a comentar ustedes mismos, ¿no? Acabaste tu exposición, ¿no? Sí, doctor. Ya, el tercer expositor, por favor. Sí, doctor, soy yo, Nimboma Sánchez. Tú eres Mona Sánchez, Luis. Dime, Luis, te escuchamos. Bien. A ver, un segundo, por favor. Ya, está bien. Entonces, la cuarta pregunta es explicar el comportamiento de las pruebas de coagulación que mi compañera mencionó. Lo que pudimos ver en el preoperatorio, para empezar, es que el tiempo de sangría estaba en 3 segundos, cuando su valor normal, al menos el que encontré, es minutos, menor de 8. Lo que hace esta prueba es valorar la adhesión de las plaquetas al endotelio. Y aquí hay un dato importante acerca de lo que podemos encontrar en pacientes con un número muy aumentado de células en la sangre de cuerpos formes. Porque, a diferencia de otras enfermedades en las que probablemente haya problemas en los que las plaquetas no se adhieran, aquí como hay demasiadas, tienden a adherirse con mucha avidez y pueden formar trombos, como ya mencionaron. En estos pacientes puede haber trombosis. En general, en las neoplasias mieloproliferativas crónicas puede existir trombosis por varias vías, en realidad. Por ejemplo, una de ellas es el hecho de que, como en esta imagen podemos ver, las células están activadas, principalmente las plaquetas y los leucocitos.
Ya, está bien. Entonces, por ejemplo, las plaquetas lo que van a hacer es formar tromboxanos y esto va a favorecer la inflamación y también un estado coagulativo. Y también podemos además encontrarlas en orina si es que se buscan. Y con respecto a los leucocitos, no solamente va a ser el gran número de ellos que existe, sino que también van a comenzar a lesionar el endotelio. Y la activación del endotelio, la disfunción del endotelio también va a causar más, va a favorecer el estado procoagulativo. Además de que esos serían unos cambios, digamos, cualitativos, pero también los cuantitativos también tienen que ver, ¿no? Como hay una gran masa, un gran número de células circulantes, va a haber un alto esfuerzo cortante en la pared del endotelio por la mayor viscosidad y, bueno, eso también va a dañar el vaso y nuevamente va a favorecer el estado procoagulativo. Ok, entonces, acerca de las otras pruebas, que serían el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial, en ambos casos están activados y, bueno, esto mencionó mi compañera, en el tiempo de protrombina estamos evaluando la vía extrínseca y en el tiempo de tromboplastina parcial estamos evaluando la vía intrínseca, pero hay un dato importante y es que el hematocrito es 66. Entonces, cuando el hematocrito está por encima de 55, tiene que hacerse un cambio en la forma en la que se hacen las pruebas de coagulación. Principalmente porque en estos casos, como hay tantos elementos formes, se reduce la cantidad de plasma que existe, hay un exceso de citrato, un déficit de calcio también, y se resultan prolongando estos tiempos, ambos, el tiempo de tromboplastina parcial y el tiempo de protrombina. Entonces tiene que hacerse una corrección en la dilución que se usa. Bueno, ahí puse los dos. Pero tiene que hacerse una corrección. En este caso hay curvas para poder saber cuánto se necesita y también hay una fórmula. Entonces, normalmente la dilución es de 1 en 9, pero si es que tendría que diluirse un poco más si es que el hematocrito es mayor, ¿no? 1 en 10, 1 en 11. Entonces, por eso es que nos dicen en el caso que corrigiendo el anticoagulante con respecto al hematocrito, ya se obtiene que el tiempo de protrombina es de 13 y el tiempo de tromboplastina parcial es de 40. Bueno, el de protrombina ya está, digamos, en los valores normales, pero el de tromboplastina no lo está, todavía está elevado. A pesar de que ya no es tanto, igual sigue elevado. Entonces, aquí lo que puedo encontrar es que como en estos pacientes hay una gran cantidad de plaquetas, sobre todo cuando exceden a 1.000.000, puede pasar que hay un aumento de los multímeros grandes de factor de von Willebrand a las plaquetas y resultan eliminándose del plasma. Entonces, en estas condiciones puede haber un aumento de sangrado y incluso si es que se sigue perdiendo factor de von Willebrand de esta manera, llegar a una enfermedad de von Willebrand pero adquirida. Y con respecto a la siguiente pregunta, que era explicar lo encontrado en el mielograma, nos dicen que hay hemosiderina ausente, celularidad, 1, 2, 3, 4, 6 cruces, y relación mieloeritroide 1/7. Bueno, en realidad lo que encontremos en la médula ósea va a depender de la etapa en la cual se encuentra la policitemia, porque puede haber simplemente una masa, un aumento cuando ya la policitemia es manifiesta, o aumento de depósitos de reticulina, con incluso fibrosis, después de que se da el proceso de la policitemia vera. Pero en general lo que debemos encontrar en la médula ósea es una hiperplasia de las 3 series juntas, pero con un claro predominio eritroide, y es lo que podemos ver aquí, ¿no? Como 1 en 7. Y también, claro, como hay una gran producción de estas células, entonces hay demasiado uso del hierro, en general, de todo el hierro del cuerpo, y comienzan a agotar, eso hace que se agoten los depósitos de hierro, principalmente los de hemosiderina. Entonces, aquí, por ejemplo, que hay depósitos de hemosiderina en un paciente con policitemia vera, pues ya no lo vamos a ver. Y más bien vamos a ver una gran hiperplasia de todas las líneas celulares, sobre todo de la eritroide. Eso es mi parte, doctor. Ok. Pon la primera, por favor, tu primera. Sí. Ya, el tipo de sangría hecho en oreja, porque no hay manera de hacerlo. Lo más común es hacerlo, el tipo de duct, le llaman, es en el lóbulo de la oreja que te hincan. Generalmente no debe pasar de 5 minutos, ¿ah? Después de que 8 es mucho, ¿ah? ¿No? Es una prueba cualitativa, evalúa función plaquetaria. Pero generalmente no sale bien por mal procedimiento, ¿no? Es muy varía de persona a persona. Me refiero al técnico de laboratorio que haga el tecnólogo,
¿sí? Te hinco muy profundo, te hinco muy superficial, tu oreja está fría por la temperatura ambiente o está roja y está caliente, va a sangrar menos, va a sangrar más, ¿no? Pero se considera estándar hasta 5 minutos, ¿eh? En este caso su tiempo de sangría estaría normal. Pasa a la siguiente, por favor. Ya, el tiempo de sangría, la protomina mide efectivamente vía común y vía extrínseca, ¿no? Y la tromboplastina parcial, básicamente la vía intrínseca para también la vía común. Si falla la vía común, las dos pruebas se alteran. Entonces estas son las pruebas globales de la coagulación. Si yo tengo una tromboplastina normal y una protombina alterada, quiere decir que el problema está por la vía extrínseca, ¿no? Y al revés. Pero si la vía común está mal, por ejemplo, hay deficiencia de factor 10, que es común para las dos vías, las dos salen alteradas, ¿no? Entonces, para darnos una idea global de dónde está el problema, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene protombina normal, fibrinógeno normal, tromboplastina parcial prolongada, yo puedo decir, el problema es uno de los factores que están en la vía intrínseca. Y estadísticamente, ¿cuál sería? Factor 8, o sea, deficiencia del 8, deficiencia del 9, ¿no? En ese orden, ¿no? O del 11 y 12, que es más raro, ¿no? ¿Es cierto? Antes yo mencioné, ¿no? Generalmente se dice el tipo de protomina es más o menos 2 segundos del control, desde 11 a 15. Y la tromboplastina parcial, más o menos 10 segundos del control. O sea, de 25 a 45, ¿no? ¿No? Correcto, entonces daría un poquito incrementado en este caso, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor, cuando lo corrigen, a ver. Aquí lo han puesto al revés, por si acaso, es un error de tipeo de la historia, ¿no? Es 13 segundos el control y 15 segundos el paciente. O sea, se corrigió, ¿no? Y aquí también estaría corregido, porque te he dicho es más o menos 10 segundos del control. Entonces, si mi control es 35, más 10 serían 45, ¿no? Es decir, no había un problema de coagulación. Y bien lo has dicho, muy bien lo has dicho, en el sentido de que cuando hay un hematocrito, se dice, por encima de 60 o por debajo de 20%, hay que corregir la proporción sangre anticoagulante. Para hacer estas pruebas se usa citrato de sodio, que es un quelante de calcio. Y acuérdense que el calcio es el cuarto factor de la coagulación. Sin calcio no coagula. Pero ¿qué pasa? La relación sangre anticoagulante es 9 a 1. 9 partes de sangre y una anticoagulante. Si yo tengo una anemia severa, 20 de hematocrito, 15, 10 de hematocrito, tengo demasiado plasma. Entonces tengo que también añadir un poco más de anticoagulante. ¿Correcto? Pero al revés, tengo 70% de hematocrito, tengo poco plasma. Entonces ya no se cumple la relación 9 a 1. Entonces tengo que preparar el tubo de toma con menos anticoagulante. Esa parte ya se encarga el laboratorio, porque ahora los tubos vienen al vacío y ya viene con una carga preestablecida, ¿no? Entonces, ustedes le tienen que decir al del laboratorio, quiero las pruebas de coagulación tal, corregidas con el hematocrito. Entonces el laboratorio te va a hacer caso y va a preparar un tubo especial para estos, ¿no? Y este es el mejor ejemplo que hemos visto, ¿no? Están prolongadas las dos, pero a la hora que lo corrigen, con el hematocrito salió normal. No había un problema de coagulación en sí. ¿No? La siguiente, por favor. Ahora, aquí en esta médula ósea, la visión de la celularidad es subjetivo, ¿no? Más o menos cada uno ha calibrado el ojo y dice 3 cruces es lo normal, ¿no? Pero tú me podrás decir, pues, qué cosa es 3 cruces para ti, para mí, para el del otro, ¿no? Entonces, los que trabajamos en equipo, más o menos ya hemos calibrado nuestra subjetividad, nuestra vista, decimos 3 cruces es lo normal. En este caso aquí tiene el doble, pues, ¿no? O sea que es una médula hipercelular. Y puede ser tan hipercelular en un mielo proliferativo que esta bola, el tejido graso desaparece. Y es una zona compacta celular, ¿no? Los huecos que ustedes ven acá es donde estuvo el tejido adiposo de la médula ósea. A veces la hiperplasia es tan severa que desaparece el tejido graso y todo es celular. Y aquí, por ejemplo, si pueden ver, estas son los megacariocitos, que son células más grandes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con hemosiderina?
Entonces también has dicho lo mismo, correctamente lo has dicho, ¿no? Leemos Erina, hay tanta masa de glóbulos rojos que se llevaron todo el hierro entre ellos. Es como que se compra una torta y tiene para 8 raciones, pues, ¿no? Pero hay 12 o 13 que comen. Entonces a cada uno le voy a dar un poquito menos, ¿no? Y al final no le alcanza satisfactoriamente a todos. Porque la torta se repartió entre muchas bocas, por llamarlo así. Entonces, el que tiene anemia, el que tiene, incluso los que tienen policitemia vera, van a ser, casi siempre están con reservas de hierro disminuidas o ausentes. Y tienen en hechos reales una ferropenia, porque el hierro está al interior al interior del glóbulo rojo. Y pueden hacer, y tienen además clínica de ferropenia. ¿No? Acuérdense que en la anemia ferropénica tienes la clínica de la hipoxia tisular por la anemia y tienes la clínica de la falta de fierro por sí sola. Entonces, el que tiene policitemia vera puede cursar tranquilamente con clínica de ferropenia porque es real. El hierro está dentro de los hematíes. Entonces, este glóbulo rojo también se puede hacer microcítico hipocrómico. Ya quedará a criterio del médico si le da hierro o no le da hierro, ¿no? Si le da hierro, corrige la ferropenia, pero aumenta también la producción de hematíes, ¿no? Entonces, hierro ausente, correcto, por la masa celular. La siguiente. Ya, esa fue la última diapositiva, doctor. La última, ¿no? Entonces, es correctamente la explicación por qué este no tiene hierro, ¿no? Ahora, si me dice que ha sangrado, bueno, también va a sangrar, pero no digo que no. Si hay sangrado, también pierde hierro, ¿no? Pero ahí viene parte de la historia para indagar bien si ha habido pérdidas, ¿no? Ahora, la otra es la trombosis. Efectivamente, en la policitemia vera hay tendencia a la trombosis. No siempre, ¿ah? Y las plaquetas son plaquetas de mala calidad, que pueden haber incluso también cursar con cuadros hemorrágicos, ¿no? Porque no funcionan bien y produce cuadro hemorrágico, ¿no? O también puede haber trombosis. Y la trombosis principalmente es la calidad alterada de las plaquetas y también por la hiperviscosidad. Donde hay sangre retenida, sangre lentificada, circulación lenta, hay más riesgo de hacer trombosis, ¿no? Esa es parte de la triada de Virchow, ¿me acuerdas, no? El riesgo de trombosis, ¿no? Muy bien, cuarto expositor. Sí, doctor, buenos días. Mi nombre es Giordano Castro y yo voy a exponer sobre todo basado en las preguntas 6 y 7. Correcto. Bueno, entonces en la pregunta 6 nos preguntan sobre qué otra sintomatología podría tener el paciente. Bien, entonces esta pregunta se enfoca justamente en las fases evolutivas justamente del diagnóstico que nosotros tenemos el diagnóstico presuntivo de policitemia vera y bueno, ya hemos visto cómo es que toda la clínica y los exámenes auxiliares nos orientan hacia esa patología. Y vamos a tener que, en el caso de estas fases evolutivas en estos pacientes, va a cursar por 3 momentos. Un primer momento es la fase prodrómica, ¿no? Que es lo que antecede justamente a toda la evolución de la enfermedad en sí, que se va a caracterizar por una clínica asintomática, o van a ser síntomas clínicos de policitemia con niveles de hemoglobina no suficientemente elevados, ¿no? Luego ya se va a pasar a la enfermedad sí, que es la fase eritrocitaria, o también denominada la fase polisémica. Esta se va a caracterizar justamente por la rubicundez, que puede ser cutánea o puede ser mucosa, como lo hemos podido observar en el examen físico en el paciente. La presencia de cefalea, acúfenos, mareos, parestesias, que justamente todo esto corresponde al síndrome de hiperviscosidad, ¿no? Que justamente los glóbulos rojos se apilan en los capilares produciendo estos síntomas. También se va a ver trastornos neurológicos, justamente derivados de la dificultad de la circulación sanguínea en el cerebro. También se va a observar síntomas de hipermetabolismo, como por ejemplo disminución de peso, sudoración nocturna. Se observa también prurito, que puede exacerbarse y que lo vamos a ver luego en el tratamiento. Justamente este prurito va a ser producido por el incremento de los basófilos que van a secretar en mayor cantidad la histamina y van a producir esta clínica. Con respecto a la hipertensión arterial, también es otra complicación en estos pacientes, justamente debido a
al aumento de la viscosidad en sangre. También cabe mencionar otros, como por ejemplo las complicaciones trombóticas, como bien se ha dicho, ¿no? Manifestadas en tromboembolismo pulmonar, en infartos cardíacos, pero sobre todo en trombosis a nivel de las suprahepáticas. Bueno, luego ya el paciente entraría en una tercera fase, ¿no? En la cual justamente más o menos de la fase denominada la fase gastada, la fase de agotamiento, en la cual se caracteriza porque hay una fibrosis. Estos pacientes, una vez diagnosticados, a los meses o años, el 10 o al 20% de estos pacientes van a presentar justamente una disminución progresiva de la proliferación clonal y por lo tanto también va a disminuir su hematocrito, incluso pueden llegar a anemia, ¿no? Al disminuir justamente esta masa eritrocitaria se va a deber justamente a la fibrosis medular progresiva y van a tener una supervivencia de 3 años. Cabe mencionar que algunos pacientes van a pasar a una cuarta fase, podría decirse, en la cual se va a caracterizar por una leucemia aguda linfoblástica, ¿no? Sobre todo en aquellos que han llevado un tratamiento con citostáticos, como por ejemplo el busulfán u otros fármacos. La supervivencia va a depender mucho del tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a ver que la principal causa, la supervivencia va a depender mucho del tratamiento, ¿no? Sin tratamiento el paciente puede durar 2 años y con tratamiento se calcula más o menos de 10 a 15 años, teniendo como principal causa de muerte en la tercera parte de los pacientes la trombosis. Sobre todo a nivel venoso. Y bueno, otra causa también podría ser la hemorragia. Por ello, el tratamiento está basado justamente sobre todo en estas complicaciones. Voy a empezar a explicar sobre el tratamiento en diferentes niveles. Primero, un tratamiento sintomático, ¿no? Hemos descrito que estos pacientes pueden tener prurito, por lo tanto, se pueden usar antihistamínicos H1, anti-H2, colisteraminas, ¿no? Que antes se usaban, pero ahora más que nada se usan los anti-H1 y anti-H2, que son más potentes y económicos. También, siguiendo con los sintomáticos, para la hiperuricemia, se aconseja, aparte del tratamiento farmacológico, el incremento de líquido en estos pacientes, y acompañado de alopurinol, justamente para controlar los niveles de ácido úrico a nivel sérico. Con respecto a la trombosis, que es justamente la principal complicación, hay estudios que, bueno, hay cierta controversia sobre el uso de algunos antiagregantes plaquetarios, ¿no? Por eso es que se tiene que tener cierto cuidado, sobre todo en las dosis, que más adelante lo voy a mencionar, porque estos pacientes pueden tener tendencia a sangrar. Entonces se tiene que evaluar conforme si el paciente lo necesita, ¿no? También con respecto a la ferropenia, mencionar que, bueno, se va a producir también una ferropenia secundaria o también por la misma enfermedad. ¿Por qué? Porque estos pacientes necesitan como tratamiento también las sangrías o flebotomías, que son periódicas. Sobre todo aquellos pacientes que pasan como valor de hemoglobina de 17 y además van a tener acompañado de otras de las comorbilidades que se han mencionado, ¿no? Como por ejemplo que tienen hipertensión, que tienen mareos, acúfenos. En el caso de que estos pacientes no tengan esa clínica, entonces se tendría que esperar a que lleguen a 18 o 18.5 para recién hacer la sangría. Ahora, ¿esta sangría en qué consiste? Justamente consiste en extraer una unidad de sangre, que es aproximadamente 450 centímetros cúbicos, y que, bueno, más o menos en un periodo de 2 horas, para que, bueno, el paciente no se descompense hemodinámicamente, se empieza a retirar esta unidad. Cabe resaltar que esta unidad puede ser utilizada por otros pacientes que tienen anemia, y que, bueno, justamente puede ser utilizada para este fin,
Y estos pacientes con policitemia vera van a ser también denominados por este motivo los donadores crónicos, ¿no? Estos pacientes, al hacerle estas sangrías, van a tener también problemas, van a tener ferropenia, ¿no? Entonces, se aconseja un tratamiento de hierro oral en caso disminuyan los valores, en caso esté disminuido, inferior a un valor de 22 picogramos. Todo eso es con respecto al tratamiento sintomático, pero también hay un tratamiento específico, ¿no? Dependiendo del paciente, dependiendo del paciente, dependiendo de la evolución del paciente, perdón. Este tratamiento va a consistir justamente en mantener un hematocrito de 40 a 45% y que evaluar el riesgo de trombosis en estos pacientes, que es una de las complicaciones que lo va a llevar a la mortalidad. Entonces, dependiendo de los pacientes, en el cual no solamente hemos visto que van a aumentar los valores de los glóbulos rojos porque se alteran todas las series, sino también los glóbulos blancos y las plaquetas, entonces ya se tiene que pensar en una terapia mielosupresora, ¿no? Esta terapia mielosupresora tiene como por objetivo justamente frenar esta producción clonal maligna de la médula, ¿no? Que bueno, hemos visto que es esa predominio de la serie roja, pero que también este descontrol, sobre todo es a nivel leucotrombocitario, ¿no? Se tiene que comenzar con esta terapia. Y los fármacos de elección son los alquilantes, como por ejemplo la hidroxiuria o como el busulfán. El busulfán ya no es tan disponible en el Perú, porque bueno, se han encontrado algunos efectos, pero que regulando las dosis se puede controlar ello. Las terapias instaladas van a lograr largas remisiones, ¿no? O sea, con un paciente bien controlado va a lograr largas remisiones de estas complicaciones, pero hay que recordar justamente que estos citostáticos, como bien lo mencioné en la diapositiva anterior, puede hacer que se transforme a unos estadios leucemogénicos, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta una terapia coadyuvante, ¿no? Esta terapia coadyuvante justamente consiste en el uso de agentes antiplaquetarios. Justamente el objetivo es evitar la formación de los trombos plaquetarios y complicaciones trombóticas. Para ello se van a usar fármacos como por ejemplo la anagrelida, también otros fármacos como la ticlopidina, que no son muy disponibles, pero sobre todo la aspirina, ¿no? O el ácido acetilsalicílico, que bueno, es más cómodo y está más al alcance de más pacientes. También se usa el interferón alfa, que justamente este interferón alfa es usado para frenar la respuesta biológica intensa, ¿no? O sea, de producción celular. Y bueno, es un agente no citotóxico, se prefiere sobre todo en aquellos pacientes que son menores de 50 años, y para el caso de, bueno, mujeres en edad fértil, es recomendado porque justamente este fármaco no va a atravesar la barrera placentaria, y en caso la paciente esté embarazada, ¿no? Va a servir de mucha utilidad, sobre todo para la citorreducción, ¿no? En el caso de la anagrelida es más usado, no hemos mencionado que la acetilsalicílico se usa, pero la anagrelida se usa más que todo para el control en aquellos pacientes refractarios o aquellos pacientes que toleran mal la hidroxiuria o la medicación antitrombótica. Como bien lo mencionó mi compañera Edith, también se van a usar otros fármacos, como por ejemplo el ruxolitinib, que bueno, son fármacos que se van a usar en aquellos pacientes que tienen intolerancia o resistencia a la sangría, a la hidroxiuria, que hemos mencionado que son los tratamientos convencionales, y que además van a tener prurito severo, ¿no? Que no se controlan pese al uso ya de los interferones alfa y del tratamiento convencional que mencioné, porque justamente estos van a actuar inhibiendo el JAK2, ¿no? Como bien mencionó la fisiopatología Edith. Ahora, aquí en el lado izquierdo, ya mencioné los fármacos que se van a usar y por qué se usarían
basados en la clínica y la fisiopatología, pero en el lado izquierdo he puesto un cuadro en el cual se puede observar cómo a los pacientes se le puede categorizar, ¿no? Con un riesgo bajo, medio, alto, y conforme a los factores que presenta, que son basados justamente en la edad sobre todo y en el riesgo cardiovascular o de formación o de eventos, claro, eventos cardiovasculares, ¿no? O eventos hemorrágicos o trombóticos, ¿no? Entonces, observamos que los pacientes que tienen un riesgo bajo, sobre todo la terapia de base va a ser la flebotomía, la sangría, el cual el fin en pacientes varones, como en el caso, es tener el hematocrito en un menor al 45%. Y en el caso fuera mujer, se aconseja hasta tener un menos del 42%. Es para los pacientes que tienen menos de 60 años y que no han tenido eventos cardiovasculares previos. También, bueno, se aconseja el ácido acetilsalicílico a dosis bajas. ¿A qué me refiero con dosis bajas? Bueno, con una dosis de 40 a 100 miligramos vía oral. Bueno, luego tenemos otra categoría que es la media, que justamente son aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular. Y también se aconseja la terapia antes mencionada. Y para la categoría de riesgo alto, que bueno, son aquellos pacientes que deben de recibir terapia mielosupresora, justamente además de estar asociado a la flebotomía y a los citostáticos, como la hidroxiuria, o también y también es lo del ácido acetilsalicílico, son aquellos pacientes que justamente son mayores de 60 años, como en el presente caso, perdón, y que tienen eventos cardiovasculares previos o hemorragias o que las plaquetas han superado justamente ese valor que se muestra, ¿no? Cabe mencionar que los agentes alquilantes, ¿no? Los agentes alquilantes se tiene que tener cierto cuidado, ¿no? Sobre todo con el busulfán, porque se tiene que evaluar justamente los valores, porque, por ejemplo, en pacientes que requieren mielosupresión y que no han tenido éxito, ¿no? Con la hidroxiuria, con los interferones alfa, y que van a requerir el busulfán, se aconseja dar una dosis de 2 a 4 miligramos por día, pero esta dosis se puede reducir a 2 miligramos por día si es que estos pacientes ya llegan a tener plaquetas de menos de 200.000 por cada microlitro, o si tienen recuento de glóbulos blancos menos de 5.000 microlitros. En caso estos pacientes disminuyan a valores de menos de 100.000 microlitros y 3.000 microlitros respectivamente, entonces se aconseja abandonar. No lo puse en la diapositiva, pero me gustaría mencionar que hay una terapia de reemplazo de médula. No es muy usual, pero se usa sobre todo en aquellos pacientes jóvenes y que son refractarios a todos los fármacos que se han mencionado, sobre todo a nivel mielosupresor, y que presentan una clínica que es un prurito muy exacerbado, y otros riesgos que han sido mencionados. Y creo que, bueno, hasta ahí acabaría mi exposición, doctor. Okay. ¿Alguna pregunta, algún comentario del resto de los alumnos? ¿Alguien que quiera participar? Preguntando o añadiendo. Doctor. Sí. Lo que mencionó sobre la terapia citoreductora, yo leí que el tratamiento de elección como sería la hidroxiuria, y la interferón gamma, recombinantes para, como lo dijo, mujeres embarazadas y personas jóvenes. También que el busulfano, el cromosilo, el fósforo radiactivo ya no se usa por las incidencias de leucemias secundarias. Y el tratamiento de soporte, pues son para, por ejemplo, el prurito, por eso le daban antihistamínicos, para reducir el prurito, el allopurinol para las hiperuricemias. También recientemente se ha encontrado, por ejemplo, como ya mencionó Edith en su posición sobre los JAK, las mutaciones, ahora
hay un fármaco que es un anti-JAK2, o sea, ya vimos que los JAK2 se encargan de la proliferación de las células pluripotenciales. Entonces, esos anti-JAK evita que se fosforile este JAK y se active, porque la fosforilación activaba este JAK. Y entonces, este fármaco inhibe esa fosforilación, es un anti-JAK. Entonces, ya no se da la proliferación y se usaría últimamente. Se llama el risulitinib. Claro. Y eso sí. El ruxolitinib es justamente para el anti-JAK, digamos, ¿ya? Para llamarlo de esa manera. Inhibe los procesos de fosforilización, ¿ya? Ese es el ruxolitinib, que está desde 2013, creo que salió al mercado, ¿eh? No es tan nuevo tampoco, ¿no? Es el grupo de los fármacos biológicos que llaman ahora para el tratamiento de neoplasia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿O aporte? ¿Algo que quiera aportar algo? Doctor, sí, un aporte y una consulta también. Había leído de que la electromialgia es una manifestación un poco frecuente también en estos pacientes. En este caso, mencionaba que se caracteriza por, digamos, episodios de hiperemia, ¿no? Y dolor, pero que se presenta cuando se expone a calor, ¿no? También se puede acompañar de sudoración y hiperestesias. Pero en este caso no sé si, bueno, también lo podría presentar o cómo lo podría preguntar en el paciente. Así directamente. La eritromelalgia es algia de dolor, ¿no? Realmente ocurre en las articulaciones de los dedos, ¿no? O sea, por inflamación no del endotelio, sino de la pared, de la misma pared del vaso, ¿no? Y el paciente se queja de dolor. No solo se está rojo, sino que le duele, te diría, me duele, ¿no? O preguntarle de todas maneras si ha tenido dolor, sobre todo en las pequeñas articulaciones que corresponden a las manos o pies, ¿no? Y es un dolor que se ve fácilmente con analgésicos o con aspirina mismo, ¿eh? Pero es eritro de rojo, algia, ¿no? Dolor, ¿no? Sí he visto algunas, pero es raro, ¿eh? Para nuestro medio. Sí he visto, lo que más constante es el prurito, por ejemplo, ¿eh? Correcto, ¿eh? Doctor, y otra consulta. En función a lo que mencionó del AGA, yo había leído que era necesario únicamente el pulsoxímetro para ver si puedo discriminar, en este caso, si es una El causa. pulsoxímetro, ¿sabes qué? Es algo así como un glucómetro, ¿no? Algo así para domicilio, para la cosa práctica, ¿no? Pero no es tan sensible como la prueba misma del AGA o la glucosa que te hacen en el laboratorio, por ejemplo, con equipos, ¿eh? Por ejemplo, si la piel es muy gruesa, ¿cómo funciona el oxímetro? Por luz, ¿no? Rayo de luz, ¿no? Si tienes, por ejemplo, mucho dedos gruesos, mucho callos, ya comienza a fallar, ¿no? Entonces, estando hospitalizado, lo que manda a veces es el AGA, ¿no? O gases arteriales. Ahí es precisa la lectura, ¿eh? Y te da más datos. ¿Ya? Ok, doctor, gracias. ¿Algún otro que quiera hacer algún aporte? Ya sí, doctor. También había leído sobre que en los pacientes con policitemia tenían hiperuricemia. En este caso también se le da tratamiento para eso, para poder bajar la urea O sea, mira, el ácido úrico viene de la síntesis de ácido nucleico, ¿no? Degradación de los ácidos nucleicos. ¿Correcto? Entonces, en todas las neoplasias que tienen gran proliferación celular, ¿no? Va a haber tendencia a haber hiperuricemia. Y la hiperuricemia es una urgencia también en oncología, así como la hipercalcemia. Una hiperuricemia que puede producir daño renal, insuficiencia renal incluso aguda. Entonces ahí tienes otro problema agregado al paciente. Entonces, cuando tú tratas una enfermedad de alta proliferación, sobre todo las hematológicas, antes de iniciar la misma quimioterapia, que es la de destruir el tumor, es ver y manejar la hiperuricemia posible. O ya la tiene antes del tratamiento o la vas a desencadenar con el tratamiento. Ahí es donde se emplea alopurinol por lo menos 3 días previos, ¿no? Antes de la quimioterapia. Y con muy buena o excelente hidratación. Si tuvieses urgencia de manejar la hiperuricemia, pues no puedes esperar, y se alcaliniza la orina, ¿no? Por lo menos para que no se precipite en los túbulos renales, ¿no? Sea en la nefrona, ¿no? No haya problema. ¿Ya? Gracias, doctor. Pero yo quiero pasarles algo más para que se les quede lo que es por el sistema de Vera. Hay que cerrar esto y ahora no sé cómo regresar acá. Quiero compartir con ustedes algo.
Doctor, puede apretar en la parte de abajito, le sale compartir pantalla, tipo una flechita Pues arriba. ahora no sale. Presentar ahora, dice. Ajá, ahí. Ah, toda tu pantalla, ¿no? Sí, doctor. Compartir, pero ahora ¿qué comparto acá? No, o sea, solamente haga clic en la única pantalla que le sale cuando dice compartir y significa que vamos a poder ver toda su pantalla. Ya no salió ya. Ya está compartiendo, doctor. Ah, ok. Y ahora no sale nada. No, está bien. Ahora muéstrenos lo que quería enseñarnos, lo que usted pensaba mostrarnos. ¿Cómo lo muestro? Ya estamos viendo su pantalla. Solo abra el documento que quería enseñarnos. Si era un Word o si era un PPT, Pero nosotros ya lo vamos. la chico. No, solo cierre, abra lo que dijo que iba a abrir. Sí, achíquelo nada más, mejor dicho. Ujú. ¿Ahí están viendo? Sí, doctor. Bueno, solamente para mencionar algo. Okay. ¿Ustedes ya llevaron esta clase, creo? ¿Te llevaron mielo proliferativo o todavía no? Todavía no, doctor. Bueno, estoy haciendo un adelanto. La policitema vera pertenece a un grupo de enfermedades que se llama síndromes mieloproliferativos crónicos, ¿no? Pero con un compromiso más sobre la serie eritroide para diferenciarse de los otros procesos mieloproliferativos. ¿Me están escuchando bien, no? Sí, doctor. Sí lo escuchamos, doctor. Ya, correcto. Entonces, miren, todo parte de la hematopoiesis, ¿no? Una célula pluripotencial, ¿no? Precozmente se diferencia en unidad formadora de colonias linfoide y mieloide. La linfoide es más fácil, tiene menos pasos, y al final termina en los linfocitos que circulan en sangre periférica, que son el B, el T y el natural killer o grande granular, ¿no? Por último, el linfocito B termina en célula plasmática. En cambio, en el lado mieloide es más complejo. Se forma la unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos. O sea, sigue siendo pluripotencial. A medida que se diferencia, se convierte en células bipotenciales, monopotenciales, ¿no? Y poco a poco ya tenemos al final las células finales que circulan en sangre periférica. El monocito, el basófilo se va a transformar en mastocito y el monocito en el tejido, en macrófago, que tiene más capacidad de fagocitosis. Entonces aquí hay dos compartimientos, progenitor y precursor. Lo que vemos en la médula ósea, en el mielograma, son los generalmente las células precursoras, no las progenitoras. Entonces, la patología tumoral del tejido mieloide va a ser, de acuerdo al nivel y al tipo de alteración que vaya, va a ser el tipo de patología tumoral, ya sea por el lado linfoide o mieloide. Entonces, puede ser mieloproliferativo, puede ser mielodisplásico, o puede ser leucemias agudas incluso, ¿no? Entonces, si yo tengo mi tejido, mis células madre, mi médula ósea, mis células progenitoras, y estas células madre sufren una injuria que produzca un daño severo e irreversible en el control de la proliferación y de la diferenciación celular, voy a tener esto leucemia aguda. Pero hay situaciones intermedias en que solo se compromete la proliferación y tengo el síndrome mieloproliferativo. O se compromete solo la diferenciación, o principalmente la diferenciación, y tengo los síndromes mielodisplásicos. Entonces tengo tres patologías que son distintas y no son sinónimos. Muchos médicos lo usan como sinónimo y no lo son, ¿no? Pero a su vez, tanto los mieloproliferativos como los mielodisplásicos pueden terminar prácticamente en leucemia aguda. Sobre todo los mieloproliferativos, ¿no? Entonces yo tengo dos tipos de leucemias agudas. Las de novo, que aparecen por primera vez en forma espontánea, o las que son precedidas por enfermedades previas, como mieloproliferativo, mielodisplásico. O también secundarias, derivados de anemia plástica o de hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Estas leucemias agudas secundarias son de mucho peor pronóstico y difícil manejo que las leucemias agudas primarias, ¿no? Entonces, básicamente la patología del tejido hematopoyético, lo que es la serie mieloide, es mieloproliferativos, mielodisplásico y las leucemias agudas mieloides, ¿no? ¿Y cuáles son los clásicos? Leucemia mieloide crónica, sobre los granulocitos, policitema vera sobre los rojos, trombocitosis esencial, sobre los megacariocitos, y la metaplasia mieloide prima sobre todo, fibrosis de médula ósea.
Ojo, estas enfermedades no son totalmente independientes, sino comparten clínicas, sino predomina sobre los blancos, sobre los rojos, predomina sobre los granulocitos, predomina, pero hay componentes mezclados. Y en la metaplasia amiloide predomina la fibrosis medular. Todos van a tener fibrosis de algún grado, pero más la metaplasia amiloide, ¿no? Y en el año 2001 se añadió otra categoría más, que dice mielodisplásicas, mieloproliferativas. Entonces la familia ha ido creciendo tremendamente y ha quedado la puerta abierta para más clasificaciones, que no es el caso ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir del 2001 ya no hay 4, sino hay más, etcétera, ¿no? En el 2008 otra corrección y se añade algunas cosas, ¿no? Como neoplasias amiloides asociadas con eosinofilia y alteraciones de estos genes, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y los mieloproliferativos, al final del 2008 tenemos mieloide crónica, polisistema vera, etcétera, ¿no? Leucemia neutrofílica, eosinofílica, síndrome hipereosinofílico, enfermedad de mastocitos, etc. Y probablemente, si lo ven aquí abajo, dice inclasificables, o sea que en un momento ya aumentó más el número de la familia, ¿no? Pero nosotros para la cosa práctica, docente y clínica, manejamos las 4, ¿no? Las 4 que les mencioné. Entonces, es el resultado de una proliferación anómala de una célula pluripotencial, ¿no? Más sobre las eritroides. Dice que estas unidades formadoras de colores eritroides son insensibles a la acción de la eritropoyetina. Aunque algunos dicen que son extremadamente sensibles, que con ínfima cantidad de eritropoyetina, ¿no? Reaccionan, ¿no? Se observan valores elevados de esta proteína BCL, que es inhibidora de la apoptosis, ¿no? Es decir, apoptosis de la muerte celular programada. Si se quiere perpetuar en el tiempo esta célula tumoral, va a inhibir la muerte natural, ¿no? Para vivir más y reproducirse más. Se considera como una enfermedad acumulativa y no invasiva. La incidencia es baja, menos de 1.5 casos por cada 100.000 habitantes por año, en tercera edad con frecuencia y más en hombres que mujeres. Y menos del 10% son menores de 40 años. Generalmente los menores de 40 años tienen más riesgo a que esta enfermedad termine en leucemia aguda, ¿no? Y la clínica básicamente es por hiperviscosidad sanguínea, ¿no? Astenia, cefalea, que es inespecífico, coloración rojo purpúrea, en especial en caras y manos, trombosis, incluso antes del diagnósticos, ¿no? Que son la principal causa de muerte, como ya lo mencionaron, ¿no? Muchos pacientes que hemos tenido varios pacientes aquí en el 2 de mayo que han sufrido un accidente cerebrovascular, ¿no? Una isquemia, ¿no? Cerebral, ¿no? Infarto cerebral. Han ido a ciencias neurológicas y de ciencias neurológicas le hacen su hemograma, ven que hay poliglobulia y lo remiten al 2 de mayo. Y aquí hacemos yo el diagnóstico de polisistemia vera. Entonces pueden debutar con una trombosis, ¿no? Incremento de los hematíes, yo he visto casos que ha llegado hasta los 9 millones de hematíes por milímetro cúbico, o si quieren 10 a la 12 litros. Hemos visto hasta 24 gramos de hemoglobina y hematocrito que pasó los 70 y tantos %, ¿no? Y generalmente, pero no siempre, va a ir acompañado de incremento de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Y casi siempre va a haber esplenomegalia. Aunque la esplenomegalia también está en relación al tiempo de evolución de la enfermedad y la demora en hacerse el diagnóstico, ¿no? Entonces, las alteraciones neurológicas es lo que predomina, hiperviscosidad, ¿no? Hipermetabolismo, como cualquier otro cáncer, 33%, ¿no? Etcétera, ¿no? El prurito, por lo menos la mitad de las personas tienen prurito, sobre todo desencadenado con higiene corporal. Puede ser focal, o sea, parcial, o puede ser generalizado. Y a veces no cede como el antihistamínico, ¿no? La cianosis, partes distales, ¿no? El tromboembolismo más arterial que venoso, puede ser arterias mesentéricas, ya no hay problema, o trombosis en miembros inferiores, ¿no? Además, puede haber hemorragia también, o hemorragia digestiva, incremento de las sustancias autocoides, ¿no? Serotonina, histamina, etcétera, y producir mayor secreción gástrica y producir daño a la mucosa intestinal, etcétera, ¿no? La trombopatía puede ser para trombosis o para hemorragia, son plaquetas de mala calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto al laboratorio, aparte de la poliglobulia, puede haber leucocitosis persistente con basofilia o también trombocitosis.
puede haber, de acuerdo a la reserva de hierro, si está disminuida, ausente, y glóbulos rojos microcíticos o hipocrómicos, en el caso que ya lo expliqué, con hierro sérico disminuido, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Esto que estoy poniendo acá viene de la década del 80, pero es fácil. Es simple, ¿no? Entonces están haciendo un serum, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos decían criterios mayores y menores. Esto viene del Southwest Oncology Group, es el grupo de trabajo del sudeste de Estados Unidos, ¿no? Dice, el volumen de glóbulos rojos, la masa eritrocitaria, varones mayor o igual de 36 mililitros de glóbulos rojos por kilo de peso y mujeres mayor o igual a 32 mililitros por kilo de peso de glóbulo rojo. Esto no es hematocrito. Esto se hace con cromo 51, con un isótopo reactivo, cromo 51. ¿No? Entonces, más o menos, cuando yo les digo que una persona tiene 70 centímetros cúbicos de sangre por kilo de peso, esos 70 centímetros cúbicos se van a dividir, digamos, más o menos 30 de glóbulos rojos y 40 de plasma por kilo de peso. 30 más 40, 70. Entonces, con este isótopo reactivo yo estoy midiendo exactamente la masa globular. Entonces, aquí tengo un parámetro ya para hablar de un criterio mayor. Como en nuestro medio no se hace esto, calculamos que en varones un hematocrito más de 60, ¿no? Perdón, más de 65 en varones y más de 60 en mujeres, ¿no? Un equivalente, ¿no? No tenemos otra cosa. Saturación arterial de oxígeno mayor o igual a 92, descartando que sea un problema restrictivo pulmonar, y esplenomegalia a la palpación o las imágenes. Y los criterios menores, trombocitosis, leucocitosis, siempre y cuando sea esto sin causa que lo justifique, ¿no? La fosfatasa alcalina leucocitaria, que es una coloración especial, es un puntaje, más de 100 puntos en ausencia de fiebre, infección o embarazo, y el dosaje de vitamina B12 incrementado. O la capacidad de transporte libre de la B12 también incrementada, o sea, la transcobalamina 3. Entonces, el diagnóstico se hace así, ¿no? Tienen que estar los tres criterios mayores, perdón, tenían que estar estos tres presentes, dice, para que tú hagas el diagnóstico. O si no, estos dos primeros, más dos menores. Y también se hace el diagnóstico. Pero esto es poco sensible. Porque nosotros tenemos, acuérdense, en el Perú hay población que vive en altura, y la altura es poliglobulia. Y muchas veces nos hemos quedado en la duda. ¿Será o no será? Bueno, el tiempo lo dirá, digamos, ¿no? Pero a veces se superpone porque son pacientes que vienen de 3.000, 4.000 metros de altura, ciudades enteras, Huancayo, Cusco, Puno, etcétera, etcétera, ¿no? Y se superpone con este primer criterio. Más que no podemos dosar todavía la masa eritrocitaria en sí, ¿no? Entonces, en la década del 90 hay criterios modificados, ¿no? Me imagino que están grabando para que lo tengan. Es que era parecido también a esto, ponen criterios A, criterios B, dice aumento de la citemia más del 25%. Entonces, para eliminar el uso ¿cómo se llama? Del isótopo reactivo, etcétera, ¿no? Y la nota que se hacía con los criterios, tenían que estar los criterios A1 y A2 presentes, ¿no? Más el A3, los dos primeros, o más el A4, o dos criterios de la categoría B. Que también se hace el diagnóstico. Pero siempre poco sensible, hasta que se descubre el JAK2, que es la mutación del Janus quinasa 2, que interviene en los procesos de diferenciación de la serie en general de la hematopoiesis, ¿eh? No solamente para la serie roja, ¿no? Casi todos están en el exón 14, pero hay también mutaciones, pero en menor porcentaje, en el exón 12. El exón 12 dice que cursa con más poliglobulia y menos fibrosis medular que en el 14, pero el 14 es el estándar. Entonces, si ustedes van a hacer dosaje de esta mutación del gen del JAK2, pidan siempre exón 14, exón 12, ¿no? Por si acaso. Y aquí pueden ver un paciente que tuvimos, este señor de 50 y tantos años de edad, que consultó solamente por poliglobulia. Tenía 7 millones de hematíes y 21.5 gramos de hemoglobina por decilitro. Tenía leucocitos normales, neutrófilos normales, perdón, no sé si lo ven acá, y plaquetas, no sé si alcanzan a ver, plaquetas y trombocitosis, ¿no? 600.000 plaquetas. ¿No? Y si seguimos haciendo estudios, tenía reservas de hierro bajo, normal,
normal bajo, ¿no? Pero lo tenía, ¿no? Y una saturación sí por debajo del 20%, ¿no? La saturación de la transferrina, ¿no? Hicimos dosaje de ferritina y estaba normal, tirando para abajo, pero normal, ¿no? Hicimos dosaje de vitamina B12, que son todos los criterios que sale, debe estar elevado, y salía normal. El señor era taxista, nunca había salido de Lima, decía, vivía en Lima. Había una poliglobulia, hicimos las otras pruebas de gases arteriales y nos quedábamos en la duda, pues, ¿no? ¿Será o no será? ¿No? Se hizo ecografía de vaso y también el vaso estaba normal. Entonces eso es lo que ocurre cuando es un método de hacer el diagnóstico, digamos, por descarte también poco preciso, ¿no? Pero ya había esta prueba que se hacía en neoplásicas y le hicimos el dosaje del JAK2 y salió positivo. Gen de estudio dice Janus quinasa 2, exón 14, positivo. ¿No es cierto? Se realizó un estudio molecular cualitativo por reacción de cadena polimerasa en tiempo real y se detectó la curva del MITI, o sea, concentración correspondiente al JAK2, ¿no? Entonces, este paciente se pudo hacer el diagnóstico al 100% usando ya la biología molecular, ¿no?, del hospital neoplásicas, ¿no? Que es la manera usual de hacerlo. Incluso podemos hacer diagnósticos precoces, ¿no?, con este dosaje del JAK2, que se está haciendo de rutina, no de rutina, pero se hace en neoplásicas, ¿no? No lo hacemos en el 2 de mayo, ¿no? En el 2001, nuevamente se hace de otra manera, hace criterios diagnósticos, ¿no? Elevación de la masa eritrocitaria, etcétera, etcétera. Pero en el 2008 ya se introduce ya la mutación. Pero la mutación por sí sola no es el diagnóstico, ¿no? Dice, los dos criterios mayores que está presente, por lo menos uno más de los menores, ¿no? ¿Correcto? Entonces, por sí solo la presencia de la mutación del JAK2 no hace el diagnóstico, porque otras patologías, otros mieloproliferativos también lo pueden tener. Y entramos a las etapas que habló, su compañero habló, ¿no? Les puedo decir que la etapa sintomática, puede haber esplenomegalia que no molesta, pero lógicamente hay poliglobulia, ¿no?, que no afecta, que podría ser el caso del señor que estamos viendo en la historia clínica. Cuando aumenta más la viscosidad sanguínea, y entramos a la fase eritrocítica en que hay molestias, ¿no? Puede haber trombosis, esplenomegalia, ¿no? Todo lo que da la clínica de la policistemia vera, ¿no? Pero en el transcurrir del tiempo puede pasar una fase inactiva, en que la masa eritrocitaria no sufre variación, incluso hasta puede disminuir. Entonces el paciente incluso en esta etapa se puede hasta suspender el tratamiento. Entonces se podría pensar que, bueno, está evolucionando favorablemente, pero no. Lo que pasa es que como esta enfermedad también tiene fibrosis, la fibrosis ha aumentado y está asfixiando al tejido hematopoyético. Y con esa fibrosis es muy marcada, pasamos a otra etapa que se llama de metaplasia mieloide, en el cual se va incluso hasta la anemia. Es tanta la fibrosis que le quitó ya lugar, sitio, espacio, lo asfixió o lo ahogó al tejido hematopoyético. Y esto va a ocurrir 10 a los 10 años, 50 a los 20 años. O sea, este es un cáncer lento de una gran sobrevivencia, ¿no? Etcétera. Mayor esplenomegalia y la reacción leucoeritroblástica. Y de aquí sí estamos cerca de de que el paciente termine como una leucemia aguda, que principalmente es linfoide, ¿no? Puede ser linfoide, pero es más mieloide que linfoide, ¿eh? Cosa que el expositor dijo linfoide, linfoblástica, creo que dijiste, ¿no? Entonces, las etapas, el diagnóstico diferencial, poliglobulias secundarias o otros síndromes mieloproliferativos. Y el tratamiento, ¿no? Para acabar esto, ya lo van a ver en su clase mejor. La sangría es la piedra angular del tratamiento. Tantas sangrías como para llevar el hematocrito a valores normales. Generalmente se lleva, ¿no?, varones 45, mujeres 40, ¿no? Cada sangría te baja 3 puntos del hematocrito. ¿Correcto? Pero que tenga presente aquí otra cosa, ¿no? Cada sangría es como una donación de sangre. Usualmente la sangre del paciente con policistemia vera no la usamos. La descartamos, la desechamos, se incinera, se destruye, ¿no? Dos razones. Uno, preferimos buscar donantes sanos. No digo que no se puede usar, ¿eh? No me malentiendan. Pero preferimos no usarla porque el paciente ya tiene una patología de fondo, ¿no? Y segundo, cuando hay mucha
con mucha masa globular se puede formar coágulos dentro de la bolsa de recolección. Sale tan lento la sangre y tan concentrados los hematíes que no es raro que se forme un coágulo en la bolsa y es anula, ¿no? Entonces preferimos eliminarla nosotros. La otra manera de hacer sangrías y hacerlo más rápido el procedimiento, porque esto hay que hacerlo 1 o 2 veces por semana, es hacer eritrocitaféresis, que es con máquinas de aféresis, que hacemos en el 2 de mayo eso. Entonces, el paciente se conecta a la máquina de aféresis con una vena, ¿no? Un buen flujo, programamos al equipo, el equipo separa los glóbulos rojos y devuelve la parte líquida al sistema circulatorio. Entonces, al final sacamos solamente glóbulos rojos, ¿no? Entonces, en una sola sesión le podemos bajar 10 puntos o más del hematocrito. Cosa que no podemos hacer 3 sangrías seguidas, ¿no? Aquí sí, porque no hay pérdida de volumen realmente para el paciente, o es mucho menor, ¿no? Y la quimioterapia, lo que está ahora en boga es la hidroxiurea, ya no hay busulfán, es parecido a la ciclofosfamida, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que produce más fibrosis de médula ósea y los pacientes que reciben busulfán tienen mayor chance de hacer una leucemia aguda en el tiempo. En cambio, sangría sola o sangría con hidroxiurea, a los 20 años, creo que alrededor del 5% terminan en leucemia aguda, ¿no? Mucho menos que un 20% que usan otros quimioterápicos o el busulfán, ¿no? Entonces, la hidroxiurea es más inocua en cuanto a transformación de la leucemia aguda futuro. Y si se acuerdan, esta hidroxiurea es la misma que se usa cuando hay hemoglobinopatía tipo S, ¿no? Anemia de células falciformes. Porque el uso de la hidroxiurea, aunque es otras dosis distintas, ¿no? Incrementa la hemoglobina fetal en el hematíe, ¿no? Bueno, la radioterapia con fósforo reactivo, que no se usa, interferones, analbenil, un inhibidor del megacariocito, y queda a criterio del médico se usa el antiagregante plaquetario, ¿no? Puede ser que el paciente sangre, ¿no? Ya queda a criterio estrictamente del médico. Alopurinol para el ácido úrico. Y entramos a la terapia moderna, que como ya lo dijo el otro alumno, su compañero, es el ruxolitinib, ¿no? El Jakavi de los laboratorios Novartis, ¿no? Inhibe los procesos de fosforilación, parecido a los pacientes que tienen leucemia amiloide crónica, y ahora estoy usando imatinib, otro inhibidor también del producto del cromosoma Filadelfia, ¿no? Eso lo van a ver después, ¿no? Pero este ruxolitinib tiene un problema, ¿no? Aparte de los efectos secundarios, el problema del ruso es su costo. Actualmente, más o menos a un paciente se da 30, a veces hasta 40 miligramos por día, ¿no? 30 es el promedio, ¿no? Que sale más o menos 10.000 soles mensuales. Entonces, no todos lo van a poder pagar, pero, y sería indefinido, ¿eh? Cuando los valores normales con la hemoglobina se normalizan, se puede suspender, pero de por sí son 10.000 soles mensuales, ¿eh? Entonces, ahí viene un efecto limitante fuerte, ¿no? Para nosotros, para nuestro medio, ¿no? Es que manejamos nosotros sangrías, hidroxiurea, ¿no? Sobre todo que son pacientes de tercera edad y la hidroxiurea es barata y no produce daño, no condiciona mayor riesgo de hacer leucemia aguda, ¿no? Generalmente, ¿quién sufre de policitemia vera? Pacientes de tercera edad, ¿no? He tenido pacientes de 80 y de 90 años, ¿no? Entonces es probable que su causa de fallecimiento sea por causas naturales o no relacionadas que por los mismos problemas. No sé si alguna pregunta, quisieran agregar algo. Lo que quisieran agregar ustedes. ¿Algún comentario? ¿Aporte? ¿Todo bien? Marjorie. Sí, doctor, todo tranquilo. ¿Alguno de los compañeros quiere hacer alguna pregunta o alguien quiera hacer un comentario o una pregunta? Bueno, si no hay nada, damos por terminada la actividad, ya nos vemos el lunes. No, mañana me toca, ¿no? Mañana sábado, ¿no? Correcto. Muy bien. Gracias a todos ustedes por su atención. Ya nos vemos mañana, ¿eh? Oye, doctor, todavía no me pasa el CCP que se va a resolver el lunes. Ya, te lo mando durante la mañana, ¿ya? Ya, doctor, ya. Ok. Muchas gracias, doctor. Chao, chao. Hasta luego.